chicas de Nutriciosa. En el día de hoy tenemos una entrevista internacional. Estamos con Susi Viveros, que es nutrióloga, acá le decimos nutricionista, mexicana, ¿sí? Que está viviendo en España y que yo tuve el placer de conocerla cuando estuve ahí hace un mes. Así que qué bueno que hoy nos encontremos por acá. Hola Susi, ¿cómo estás? Hola, muchísimo gusto a todos los que están por allá por la pantalla. Estoy muy bien por aquí. Qué bueno. Bueno, acá le decía a Susi que ella está en verano, yo estoy en pleno invierno, así que tenemos altos contrastes porque estamos cada una en una parte del continente diferente. Totalmente distinto. Aquí estamos en 40 grados, con muchísimo calor. Bien, bueno, partimos de esa diferencia, me parece bien. Contanos y contale sobre todo a las nutricionistas que están escuchando qué es lo que haces hoy en día. Bueno, pues mira, yo doy consultas nutricionales, también doy clases a nutriólogos, a nutricionistas de nutrición clínica. También a la par doy sesiones y mi especialisté, como acabas de decir, son los trastornos de la conducta alimentaria. Así es que, bueno, mi día a día está a ver chicas, chicos, también personas adultas que tengan anorexia, bulimia, trastorno por atracón. Ujú, Entonces, también veo muchos pacientes que no están diagnosticados, pero que tienen muchas señales de alerta, que mm, tienen una mala relación con su cuerpo, una mala relación con la comida. Muchas de estas veces son pacientes que son dietantes crónicos. Entonces ahí es lo que estábamos platicando hace rato de que por ahí los Nutris tenemos mucho que ver y hay una brecha de aprendizaje bien importante que podríamos llenar, ¿no? Y sí. tapar. Y ojalá que en esta entrevista podamos aclarar un poquito de qué es lo que nos hace falta también a los Nutris saber, ¿no? Porque podemos prevenir muchas enfermedades teniendo una consulta mucho más consciente. ¿Te pasa, no? En consultorio que ves, vos me decías, ¿no? Como que recibís muchos pacientes que pasaron por otros colegas que en general empeoraron o gatillaron estas conductas compensatorias o estos mismos TCA. Claro, no tengo una estadística, pero al ojo del buen cubero, como decimos en México, el 80% de mis pacientes vienen de haber visto a un nutricionista anteriormente. Ujú, Entonces, esto me da es una mezcla de sensaciones, ¿sabes? Entre coraje, entre tristeza, porque obviamente aquí no es echarnos la bolita de quién es el responsable, porque yo misma en algún momento fui esa nutrióloga convencional que daba dietas, que creía que lo más importante de la consulta era cuántos kilos el paciente pudiera perder, que creía que bajando de peso le hacía un bien, porque eso es lo que nos enseñaron en nuestras escuelas. Ahora la información, las nuevas tendencias en investigación, sabemos que la salud viene de muchos otros aspectos y que no siempre la salud está ligada con la pérdida de peso. Spoiler, muchas veces es lo contrario, ¿no? claro. Y que podemos encontrar la salud en otro tipo de situaciones, no solamente en la pérdida de peso, ¿no? Mm. Sí, ¿y cómo llegaste a pensar de esta forma, no? Porque digo, esta construcción en tu abordaje, no sé hace cuántos años te recibiste y cómo fue esa progresión, porque entiendo que antes en la facultad no recibiste esta bajada, ¿no? Híjole, bueno, ya me recibí, ya me gradué ya hace un tiempo, desde el 2009, 10, Ah, mira. algo, desde el 2009 creo que me recibí. Desde ese entonces a mí me encanta la consulta, me encanta el uno a uno, entonces desde ese entonces estoy dando consulta nutricional. Al principio, obviamente, ¿no? Me dediqué a la pérdida de peso porque Mm, además de México es un país con tantos niveles de obesidad y tal. Entonces, bueno, pues yo me metí, me puse esa mira. camiseta y empezamos con los pacientes a la pérdida de peso. Después a los años yo me daba cuenta que no funcionaba. Mm, Algo no estaba haciendo match. O sea, los que venían conmigo bajaban 10, 15, 20 kilos, yo la más orgullosa,
promoviendo también muchas veces conductas compensatorias de manera inconsciente, ¿no? Claro. Claro, esto me lo enseñaron, ¿no? En la escuela, también tengo que ser compasiva conmigo. Mm, Y, y después regresaban a los 6 meses, al año, a los 2 años, los mismos pacientes, con 15 kilos más, con mm, mucho problema con sus cuerpos, con muchos problemas metabólicos, ahora con una resistencia impresionante a la pérdida de peso, con atracones, con problemas compensatorios importantes. Entonces yo veía que obviamente yo me echaba la culpa, yo decía, ¿qué no estoy dando? mm, ¿Por qué mis dietas ya ahora no les bajan de peso? Algo claro. estoy haciendo mal, ¿no? Entonces empecé a preguntarme qué está sucediendo. Obviamente yo también en la carrera desarrollé un trastorno alimenticio, ¿no? Mira. Eh, em, en la carrera por ahí nos pusieron en varias ocasiones. Todos sabemos de qué estamos hablando, que la carrera de nutrición es una de las que tiene más trastornos alimenticios, no es algo nuevo esto, ¿no? Pero nos Durísimo, pero real. durísimo y real, ¿no? Y sabes, es una carrera que está totalmente ligada a la salud y está ligada también a una de las enfermedades mentales más fuertes y con Mm, más condiciones de mortalidad en el sí. mundo. Es incongruente totalmente. Entonces en esta carrera nos enseñaron, nos ponían puntos a quien bajáramos más de peso. Perdón, voy a hacer un No, paréntesis. Necesito que hagamos o sea, yo sé que es un tema doloroso para vos, digo, esta anécdota, pero así fue cuando yo me di vuelta y dije, ¿quién es esta nutricionista que está contando esto cuando nos conocimos en el evento de Madrid, de Sinvergüenza? Lo dijiste con una verborragia y un enojo que yo dije, no puede ser real lo que está contando, que de hecho hay un video que está en Nutriciosa donde nos contaste esto, pero a quienes no lo escucharon, digo, me parece interesante que cuentes cómo fue esa anécdota, ¿no? De esta situación que a vos te volvió a gatillar estas conductas riesgosas en un TCA, pero me parece porque hay mucha gente que se va a sentir identificada en esto, quizás fue bastante extremo lo que vos viviste, pero pasa todavía en las universidades. sí, y dado que es una carrera que tiene, que tú tienes que ser delgada, que tú eres tu presentación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Tú Mm, eres tu presentación. ¿Y cómo vas a ir con una nutrióloga gorda? Eso es sí. incongruente totalmente. Entonces, en la carrera una vez nos enseñaron a dar dietas restrictivas, abajo de 800 calorías, 1000 calorías, 1200 calorías. De lo cual eso ya es restricción, lo estábamos platicando, ¿no? Abajo de 1500 calorías es algo súper restrictivo, o sea, ni siquiera un niño lleva esto, las infancias no debe de llevar dietas tan bajitas y nosotros como adultos luego las llevamos, ¿no? Es Pero es la bastante. recomendación teórica, ¿no? De una dieta hipocalórica indicada por un profesional. Exactamente, entonces cuando te das cuenta y te pones a concientizar de esto es bastante grave. Nos mandaron dietas de 800, 600, 1000 calorías, 1000 calorías a los hombres, para saber qué es lo que se sentía la restricción alimentaria en tu cuerpo, qué es Como lo que se sentía alumnos. a los alumnos, ¿sí? Para que tú supieras cómo tu paciente, cuando tú le recomiendes 600, 800, 1000 calorías, sepas cómo se siente y cómo puedes evitar el hambre. ¿No? ¿Cómo puedes, qué recomendaciones le tienes que dar al paciente para que logre llevar tu dieta restrictiva? Entonces, eso es una Pero no como súper. algo malo, o sea, sino como al contrario, como vos tenés que No, ponerte algo en el bueno, cuerpo. o sea, Claro. tú tienes que evidenciarlo, sentirlo y entonces crear estrategias también y hasta idear estrategias de cómo evadir el hambre. Bueno, esto ya sabemos que en compensaciones metabólicas, nuestras hormonas de hambre, saciedad, se vuelven locas, es una descompensación importantísima. Y si tú por ahí tienes algún problema de imagen corporal, por ahí tienes pinceladas de una mala relación con los alimentos, con la comida, o ya tuviste un TCA, que muchos de los TCAs ni siquiera han sido diagnosticados muchas Ah. veces. Entonces te puedes ir al hoyo, ¿no? Como Mm. me pasó a mí, ¿no? Que ahí me gatilló muchísimo, pasé de una anorexia súper restrictiva a después una bulimia y después a los años un trastorno por atracón, ¿no? Eh, eh,
es súper fuerte como, y obviamente nos pesaban semanalmente, nos medían frente al grupo y nos daban un punto más quien lograra bajar de peso. Eso es Bueno, terrible. spoiler, yo me gané ese punto porque yo con TCA, ¿no? No diagnosticado, todos mis obsesiones, compulsiones empezaron como a la viva imagen, ¿no? Ahí fue la segunda etapa de mi trastorno alimenticio, que fue donde recaí muchísimo más. Entonces, me parece importante, claro que es doloroso, ¿no? Pero me parece súper importante traer esto a la mesa para que dejemos de Ujú. normalizar este cierto tipo de conductas. Terrible. Y es ahí, porque esto no lo enseñan. Yo, o sea, yo no puedo decir, ay, es que los nutriólogos, qué mal están haciendo su trabajo. Ahora yo como especialista en trastornos alimenticios, sino ser compasiva porque estos no lo enseñaron. Pero qué bueno que llegue este video a ti si es que lo estás viendo para que abras la conciencia y sepas que esto absolutamente no es normal y que tú no repliques esto en tus consultas. El hambre Claro. es una necesidad fisiológica importante, natural, que Hmm. viene a decirte cosas importantes, naturales y que el cuerpo necesita energía. Evadirlo es un grave error. Así como Sí. también es importante identificar tus señales de saciedad, enseñar al paciente que identifique esas señales de saciedad Yo para al que contrario. claro, las dos polos son totalmente importantes. Es terrible, pero digo, es algo que sucede un montón. Yo lo he hablado en otros episodios, ¿no? Como que muchas nutris recuerdan como con mucho dolor o con mucho pánico el momento en el que hicieron las antropometrías de forma grupal y que exponían su cuerpo. Yo le contaba a otra nutri el otro día en otra entrevista que yo no recuerdo eso. Si pasó, no lo recuerdo porque creo que lo habré borrado de mi mente, porque claramente que yo tenía una mala relación con el cuerpo también a la hora de estudiar nutrición. Pero bueno, este tipo de cosas, cómo impactan y encima se siguen replicando. O sea, hay alguien que es docente, por favor, no haga este tipo de cosas. Porque cómo impacta, o sea, a veces creemos como que, ¿no? Como que los mismos estudiantes o los nutricionistas somos ajenos a esto. Como que la práctica no va a ser nada y en realidad después, como decíamos recién, es lo contrario a lo que se da cuando se sabe que hay un TCA, ¿no? O sea, una dieta Claro, hipocalórica sería lo contrario en las pautas, no más allá de las calorías, es lo contrario que se da cuando alguien sufre de una mala conducta alimentaria. ¿Y vos cómo crees que esto claro. impactó en vos después, a nivel profesional? Bien, Ok. creo que bien. O sea, justo por esto, ¿no? Que me decías que cuál ha sido la historia. Bueno, a los años yo viendo que no funcionaba, volví a tocar con esa parte mía dolida, dañada, poco vista también y sin diagnosticar, ¿sabes? Poco diagnosticada Mm, y empecé a investigar qué es lo que sucedía conmigo, qué sucedía con mis pacientes. Y entonces empecé a leer acerca de psiconutrición y me vine a España, fue mi primer contacto con España, me vine a España a hacer una especialidad en psicología de la alimentación de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, ahí se me abrió la mente, de ahí conocí a otros profesionales de salud que empezaron, que ya estaban muy a tope con salud en todas las tallas, que es un mira. movimiento que se lo recomiendo ampliamente. Hay muchísima evidencia científica y como nutricionistas debemos de saber esto. O sea, debemos de, Mm, debemos de saber que hay una segunda opción y que el peso no es lo más importante, que puede haber salud en cualquier talla. Pero ujú, bueno, eh, y de ahí empezó mi recorrido. En pandemia empezó a llegar muchos pacientes con trastornos alimentarios. mm. Creo que la pandemia fue como, eh, sacó a la luz, detonó muchos TCA y decidí venirme a hacer una especialidad acá, que estaba bastante más avanzado que en México. Mira. Y bueno, pues hasta aquí mi historia. Y aquí sigo en este proceso. Y, Eh, Espero y hacer un doctorado, creo que el próximo año continúo.
de estigma de peso en relación a los trastornos alimenticios. Mirá qué Entonces, importante eso. súper importante que debemos de tocar. No sabía Ujú. ni que había tipo como posgrados o másters en eso, ¿no? Como que interesante también. Acá es como que todo lo que se dice, de hecho, bueno, estigma de peso, a mí hay un tema que me da mucha bronca, que en Argentina se empezó a abordar desde las instituciones más tradicionales, pero con la mirada de la obesidad como tal. Como la obesidad es una enfermedad y las personas obesas sufren de estigma de peso y entonces hay que considerar la discriminación, pero desde esta misma mirada como gordofóbica, ¿no? Como Eso es, pobrecitos. Entonces, hay una institución aquí en España, una escuela donde a los que tenían estigma de peso o bullying, ¿no? Em, los mandaban a bajar de peso, entonces para que pues no les hicieran bullying, ¿no? Entonces, sí, en todos los aspectos, también aquí, desgraciadamente, el mm, mismo programa de TCA es y obesidad. sí, Entonces, tú tienes que tener tus cosas muy claras para, eh, sí, como, no sé cómo decirlo, pero tus valores súper claros para que sepas distinguir, porque difícilmente estamos haciendo mucha puerta en el mundo, estamos ya tocando muchas puertas y abriendo muchos caminos en todo esto, pero no se va a ver del día a la noche. Entonces, mm, tienes que estar con mucha información para que sepas distinguir qué es gordofobia, qué sí es información real, claro. qué me sirve y qué le puede ser funcional en todos los aspectos de salud a mi paciente. Sí, como desarrollar ese criterio, ¿no? Que creo que obviamente también es el desafío y es difícil por esta misma deconstrucción que hay que hacer y porque está atravesada por nuestra propia historia, como lo que contabas vos. Y por ejemplo, en México, vos a Raquel Lobatón la conocías, que es como figura internacional conocida en este tema, ¿o no? Claro, Raquel hice un taller con ella acerca Ah, de mira. salud en todas las tallas, es una grande, claro, en toda Latinoamérica ya, aquí en España, en todos lados, es una grande, es una pionera acerca de la alimentación intuitiva, de la Mm, gordofobia, del estigma de peso, mm, que habla acerca de la neutralidad corporal. Sí, claro, claro, creo que es claro. un referente para todos los que nos dedicamos a salud en todas las tallas. Sí, Ujú. no digo porque capaz acá también, bueno, acá nosotros, bueno, nosotras digo, pero el equipo de nutricionista que el año pasado la conocimos a Raquel y estuvimos haciendo cosas con ella, que pasó por el podcast también, pero digo, bueno, a veces también uno vive en el mismo país y no conoce a otros referentes porque pasa mucho, porque digo, todavía no somos tantos, lo que vos decías de que estamos abriendo puertas, pero por eso a mí me parece re lindo esto de poder unirse, de profesionales que se dedican a esto de diferentes países, como nos pasó en el evento que nos encontramos en Madrid para poder como seguir haciendo red, ¿no? Y poder hacer llegar también este mensaje que es un poco también, yo creo que genera alivio en los profesionales, porque no sé qué, si vos todavía, cómo lo procesás hoy en día esto de que vos antes hacías un abordaje diferente, hablaste de la palabra compasión, cómo viviste esa transición de, che, yo antes hacía esto y encima yo vivía este trastorno y a cómo, no sé, debe ser algo Es más liviano? durísimo, es durísimo. O sea, en el momento en que te das cuenta cuánto daño hice, Claro. cuánto daño hice es un duelo tremendo, porque también desde tus hábitos, desde lo que antes promovías y ya no promueves, que ya no está dentro de tus valores, es como decir, ¡ah! Mm. Una disculpa a todos, todo lo que dije era mentira. O no, o sea, es dolorosísimo, se me caía la cara de vergüenza. De hecho, Mm, muchas veces me acuerdo que en su momento hice una lista y llamé uno por uno de mis pacientes, que mm. habían sido muchísimos, Wow. o sea, que habían sido muchísimos, llamé a uno de mis pacientes, como les di herramientas nuevas, les mandé muchas, ¿no? O sea, tuvieron a mi Wow. disposición consultas, mis consultas de nutrición personalizadas, como para poder sobrellevar esto, porque fue complicadísimo en todos los aspectos, hasta económico, porque llegaban a mi paciente, sí, muchos de nutrición clínica enteral, parenteral, cánceres, diabetes, muchísimos, pero también la gran mayoría eran pacientes para pérdida de peso. Entonces, económicamente también fue complicadísimo, porque esos pacientes ya no entraban en, en, mi, en mi cliente ideal, ¿me entiendes? Claro.
no vibraban con lo mismo que yo estaba enseñando, ya no vibrábamos en los mismos objetivos. Mm, Entonces, fue un cambio absolutamente total, complicadísimo en todos los aspectos, físico, mental, emocional, económico. Vino la pandemia también, obviamente con este nuevo cambio de creencias, de ideales, de sabiduría, los empecé a aplicar a mí misma. mm, ¿Sabes? Yo también empecé a hablarme y a dejar de aplicar todas estas conductas compensatorias. Yo me acuerdo que claro, tenía, ya no recuerdo en ese momento me acordaba los años que yo tenía sin ponerle azúcar a mi café claro, o leche a mi café, porque yo decía, o sin tomar un jugo. claro. Yo no tomaba jugos porque entonces las calorías no se deben de beber, se deben de comer y entonces, Mm, ¿sabes? Todo este tipo de cosas. Entonces, para mí también fue un cambio importante. Obviamente, mi metabolismo se vio sumamente alterado. mm, El set on weight, ¿no? Que yo estuve modificando a través de los años con la restricción, mm, dio de sí, ¿no? Subí mucho de peso y fue mm, otro duelo importantísimo, ¿no? Empecé a enfocarme a otros aspectos de salud, movimiento disfrutable, la composición, variabilidad de los mm, alimentos, agregar alimentos al lugar de quitar, muchas cosas que me chocaban mm, totalmente por mi cultura de dieta tan arraigada, claro. pero que obviamente el peso también se vio reflejado, ¿no? ¿Y cómo lo Pero viviste eso, el cambio do- del cuerpo? dolorosísimo, es un duelo terapéutico. Yo también voy a terapia porque uno para llevar a pacientes con TCA yo no puedo, ¿no? Es Mm, bastante fuerte. Y, o sea, yo también necesito llevar mi propio proceso de duelo. Es el estigma de peso en el área de nutrición es otro tema que da muchísimo, ¿no? mm, Eh, yo me acuerdo que yo tenía un cuerpo bastante hegemónico, o sea, yo ahorita veo mis fotos de anterior cuando pesaba 52 kilos sí, y que yo era la gorda. durísimo, Y pero que sí. mi propia familia decía, no, es que, ¿cómo vamos a ir con Susi si ella ni siquiera aplica, si no es o ¿Te lo sea, es decía nutri tu propia familia? y sí, claro, o sabes, y yo me creía que todo mundo decía eso, ¿no? Entonces, ahora veo fotos en ese entonces con máximo 55 kilos, donde yo era totalmente un cuerpo hegemónico y creo que esto le pasa a muchos nutris. Mm, Esto sí, me encanta que esté saliendo el tema porque le pasa a muchos nutris. Ahora también el bullying, ¿no? El estigma de peso por ser una nutri que no tiene un cuerpo de 90, 60, 90, de tener un cuerpo mid-size, por decirlo algo, ¿no? sí, Pero que no es un cuerpo normativo para ser profesional de la salud, es súper duro. También tener redes sociales, decir que eres nutri y muchas eso te veces iba a mostrar tu decir. cuerpo crea mucho problema con la gente. He recibido muchas más veces de las que yo quisiera, personas que comentan mis posts o mis historias de, bueno, pues es que deberías de bajar unos kilitos. Te dices Nutri, estás gorda, mira esas No, lorzas o esas... es terrible y quería llegar a ese punto porque sabía que te había pasado esto. Y yo creo que es denunciable por el otro lado que un colega te etiquetó o un médico, no me acuerdo, que te etiquetó a vos como diciendo que vos tendrías que pasar. ¿Cómo fue eso? Me parece que avergonzable, la verdad que no sé, vergonzoso, no sé ni cómo se dice, mira. Sí, 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 o sea, es bastante penoso, ¿no? Que un profesional que se dedicaba a la cirugía bariátrica, que en su momento yo colaboré con él, como, bueno, deberían de Mm, quitar cédula profesional, ¿no? Porque eso no es de nutriólogos, ¿no? El Día del Nutriólogo en México, miles de posts de mis compañeros, ¿no? Como mandando una captura de pantalla de... em, quitar la cédula a los charlatanes gordos, ese tipo de situaciones que obviamente detonan totalmente, ¿no? También como porque soy un ser humano, allá de ser profesionista, soy un ser humano que sí hace que,
que te tambalees, Es ¿no? que no hay salud mental que aguante, digamos, o sea, algo tan directo y menos con toda esta historia, ¿no? Porque uno nunca sabe la historia del otro real detrás, con todo lo que vos estás Justo. contando. De hecho, yo empecé hace unos años a hablar de esto en redes y yo siempre digo que me explotó mi red social porque muchas colegas me empezaban, o estudiantes de nutrición, me decían, no, yo no ejerzo o no atiendo porque mi familia me dice que estoy gorda o por este estereotipo de nutricionista que debería ser delgado. Y que casi nadie en general, si vos pensás en nutricionistas de cuerpos más grandes con redes sociales, con mucho alcance, son muy pocas, casi Son que muy pocas muy pocas. y tienen un montón de hate. Mm, Entonces, me encanta que esto haya salido a la luz porque somos un montón, o sea, no somos un espécimen, no somos alienígenas, somos humanos y sí, los sí. humanos tenemos una característica, que somos diversos, como cualquier otra carrera. Y va a Mm, haber nutris súper profesionales con conocimientos infinitos, totalmente valiosos como profesionistas que tengan más grasa corporal. Y eso está bien. sí, Y sí. ojalá si hay alguien que está por ahí, ¿sabes? Abrázate y abraza también ese dolor Mm, que hay contigo, porque sé que te dijeron que estás mal, pero no estás mal. En toda la naturaleza vemos la diversidad corporal, ¿por qué los seres humanos no la tendríamos? sí. Sí, Entonces, y no además es, como que como nutricionista vos deberías tener determinado cuerpo, o sea, incluso se le exige a los estudiantes de primer año que deberían tener un cuerpo determinado para poder estudiar nutrición y comer de determinada forma. Digo, y bueno, esto digo que hay estadísticas, hay estudios de que hay una alta tasa de prevalencia de TCA en estudiantes de nutrición y en profesionales de la salud como nutricionistas, eso ya te habla, ¿no? De qué es lo que sucede y cómo la carrera, las prácticas y las indicaciones nutricionales gatillan en los mismos profesionales estas conductas peligrosas. Es muy difícil, igual yo creo que esto un poco lo hablábamos por fuera del podcast, como es muy difícil darse cuenta a veces, ¿no? Como porque esto que decíamos, en general esas personas no se están dando cuenta que están potenciando un TCA, además de poder vivenciar esa tormenta en sí mismos. es sumamente difícil porque todas las relaciones de jerarquía, ¿no? Solemos y más como latinos que somos, ¿no? No ponemos objeción, porque también es una cultura, ¿no? Nos dicen que no hay que objetar, que hay que decir lo que hay que obedecer. Tenemos, ¿no? En general en Latinoamérica somos mucho así. Sí. Entonces, ¿cómo vas a a cuestionar lo que te está diciendo tu profesor? Si son tantas generaciones atrás que vienen enseñando la misma ideología, ¿no? Es Mm, muy de valientes hacer un stop y decir, a ver, ¿realmente sí, es esto? ¿No? sí. Entonces, eh, si tú ya estás llevando pacientes y ves que tus pacientes están teniendo un efecto rebote, si tú mismo te es imposible llevar una dieta porque esa dieta te trae más atracones, te lleva más ansiedad, ya sin decir que te detonó un TCA, ¿no? O sea, es imposible, porque los estudios dicen que es imposible, ¿no? Sí. Entonces, importantísimo que haya salido esto a la luz, importante que ojalá podamos plantar esta semillita y, y ya como haciendo spoiler, ¿no? Creo que nos hace mucha falta saber identificar como Nutris qué estamos haciendo. Y esto es algo también súper personal. Yo lo veo como en la rama en la trinchera del consultorio de TCA, en las clínicas de TCA. Me decías hace rato, ¿no? ¿Qué podría, qué es lo que quisieras, ¿no? Para mí, me encantaría, como si yo tuviera una varita mágica, que en las escuelas de nutrición se les enseñara, o ya los profesionistas, que pudieran saber qué recomendaciones estoy dando y que pueden detonar un TCA. Son muchas. Son muchas las recomendaciones que como Nutri damos inconscientemente y muchas conscientemente también,
pero que pueden detonar un trastorno alimenticio o mínimo una mala relación con el cuerpo y la comida que a la larga puede ser que detonen un TCA. Mm. Entonces, por ahí esténse como súper atentas con esto, porque vamos a hacer un curso para poder, como Nutri, saber cómo, qué estoy haciendo yo como profesionista que a mis pacientes les está dañando mental, física, socialmente. Sí, sí, la idea era un poco, ¿no? Esto como hacer una masterclass en relación a esto, porque me parece que es una forma de prevenir estos TCA y también un llamado de concientización de que a veces no nos damos cuenta el impacto negativo que tienen algunas de estas prácticas, que las aprendimos, como, o sea, la teoría la sigue, la teoría tradicional, por decirlo de forma, la sigue recomendando, ¿no? Después podemos hablar de prácticas también por fuera de la consulta, pero a veces en la forma interna, mucha gente hay testimonios de que cuenta de que su TCA fue gatillado por un profesional de la salud, por un nutricionista, o que fue exacerbado, ¿no? Con esto de, bueno, pero tenés que bajar de peso. Después pasan un montón de otras profesiones. Justo hoy, me lo voy a contar, una paciente que hoy en día ya no se atiende, pero que te quedó como afín a mí, que también nos une su emprendimiento, me escribe y me dice, no sabes lo que me pasó, fui a la ginecóloga y por incontinencia me dijo que debería bajar de peso y que eso se va a solucionar. Y yo digo, no, o sea, la falta de ética, primero una paciente que ni siquiera hoy en día tiene un IMC elevado, empezó por ahí. Y después de que esta cosa del descenso de peso como recomendación para todo, ¿no? En vez de decir, no me imagino cómo te estás sintiendo, te es una mujer joven, cómo esto te puede generar, no sé, vergüenza, incomodidad, qué hacer mientras tanto frente a esa incontinencia, ¿no? De la ginecología, ¿no? Y después, no sé, derivar a una quinesio de piso pélvico, algo que sea más concreto y no indicar una dieta. Ahora, ¿qué nos queda a los nutricionistas? Que nos dedicamos a la nutrición y hacemos lo mismo. O vos recibís a esa persona que fue derivada por un médico gordofóbico y vos le terminás dando una dieta sin cuestionar nada, ¿no? Como que viene por todos lados. Exactamente, o sabemos tantas especialidades o especialistas que coadyuvan, ¿no? A la restricción calórica. Lo vemos un montón en SOP, ¿no? En síndrome de ovario poliquístico, lo vemos un montón en la consulta dermatológica. Una paciente mía con un TCA que me llegó ella de 14.5 con un IMC de 14.5, o sea, o sea, con una bradicardia importante, con una restricción súper importante. Todo empezó con su consulta del dermatólogo, que le empezó a quitar las grasas y las oleaginosas porque tenía acné. Así Ujú. tan Sin sencillito y tan chequear. inocuo que se puede ver, porque se Mm, ve inocuo, parece que esto no da mucho de sí, no importa tanto, ¿no? mm, Eh, así, ¿te podrías imaginar el número de pacientes que llegan a consulta de TCA por problemas gastrointestinales, de SIBO, de intolerancias, que empiezan con una restricción y acabaron detonando con un TCA? Entonces, importantísimo saber, ¿no? Poder oler, poder visibilizar estas sintomatología que puede llegar a tener al paciente, detectarlas y actuar a tiempo. sí, 100%. Y quería hacerte una pregunta más de México, si vos notabas, comparando con España o con otros países, si el estereotipo de belleza o la cultura de dieta es más fuerte que en otros países, cómo es en México, si vos notás, porque a veces uno habla hablamos como en el mismo idioma, pero tenemos que recordar que venimos de diferentes países, si notás alguna diferencia o si hay mucha presión sobre los cuerpos, o estos estereotipos de cuerpos delgados, sobre todo a las mujeres. Hay toda la presión social acerca de cuerpos, acerca de estándares de belleza. Desgraciadamente ahorita la cirugía bariátrica también en Mm, México está subiendo muchísimo y con ello, bueno, el trastorno por atracón también mm, es un TCA que está muy poco visibilizado y es tan, tan, tan común. Eh, no sé qué tan diferentes sean de otros países,
Creo que la gordofobia médica, nutricional y social es muy, muy, muy fuerte. Desde que empezó todo el movimiento de salud en todas las tallas, cada vez más puedo decir con orgullo que habemos muchas nutris. En el sur del país hay muchísimas nutris muy importantes, súper profesionales, que ya nos dedicamos como a una alimentación mucho más neutra, de alimentación intuitiva, de salud en todas las tallas. También en el Bien. norte del país, en el centro del país, Raquel Lobatón está formando también a muchas profesionistas, no nada más del área de nutrición, sino Sí. como de todo el aspecto de salud. Entonces, sí ha habido un cambio importante, falta mucho, claro, Mm, pero los estándares de belleza, la gordofobia, los trastornos alimenticios, claro que están a tope. Ahora que vivo mm, acá en España, yo pensé que iba a ser como muy diferente, en realidad no. mm, De hecho, veo que hay un atraso también importante en el papel del nutricionista sí. en el área de la sanidad. Sí, eso sí. Eh, Hay un atraso muy, muy importante en el área de nutrición y en el Mm. área de trastornos de la conducta alimentaria están muy bien, pero no en el aspecto de nutrición. Hay hospitales que no tienen nutriólogo. Sí, claro. Impensable, ¿no? O sea, tú dices, bueno, es primer mundo, debe de haber en el área de trastornos alimenticios un nutriólogo, no lo hay. Entonces, No, es que mm, muchas veces no hay ni en las... Bueno, un poco lo que dicen acá algunas nutris que se dedican a TCA, por ejemplo, las chicas de Nogal, que es un centro, es que en general todas las capacitaciones que se dan no son para nutricionistas, son para son para psicólogos, psicólogos. psiquiatra, claro, y no para nutris, entonces tiene sentido en algún punto que no tengamos ese lugar asignado. Exacto. Entonces, ahí, pero bueno, hay que verlo de manera positiva. Tenemos un Sí. camino importante. Entonces, importante que toquemos, que pisemos fuerte, nutriólogos, nutriólogas, pero pisemos fuerte con una panorama mucho más real de lo que es la salud. Claro. Me encanta decir esto porque es muy real, ¿no? Somos profesionales de la salud, no somos profesionales del peso. Mm. Nosotros tenemos conocimientos tan grandes y nos quedamos en la cápsula que es bajar de peso a alguien. Importante actualizarnos en cuanto al set point weight, ¿no? Al metabolismo de la restricción, ¿Querés importantísimo. explicar lo que es esto que, esta palabra en inglés, este término, que algunas personas capaz no lo conocen? El set point weight es, bueno, es como, lo voy a explicar de una manera que a veces luego le explico a mis pacientes, ¿no? Nosotros tenemos un peso de ADN. Este peso de ADN, nos vendieron la idea de que nuestro peso es modificable. No siempre es así. Ajá. A lo largo de los años también es normal que vayamos modificando ese cuerpo, ¿no? Y eso está registrado en nuestro ADN. Con las dietas, lo que hacemos es disminuir tu metabolismo, ¿no? Porque disminuimos masa muscular muchas veces, eh, tenemos variaciones en las hormonas de hambre, de saciedad. ¿Sí? Entonces, la primera dieta disminuimos nuestro metabolismo. Como ya sabemos que el 95% de las dietas no son funcionales ni sostenibles, volvemos a comer. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a ingerir la misma cantidad de calorías, el cuerpo ya no está adaptado como bajo su rendimiento, ya no está adaptado y bueno, el peso sube. Entonces, todo nuestro programa adaptativo empieza a adaptarse al nuevo peso. Volvemos a hacer una dieta, volvemos a disminuir aún más nuestro metabolismo. Como no es sostenible en el 95% de los casos, volvemos a comer, volvemos a hacer otra dieta. Y entonces este ciclo, ajá, lo que hacemos, y cada vez el set point es ese peso donde tu cuerpo es funcional. Cada vez el set point es más alto porque lo fuimos enlenteciendo al cuerpo.
cada vez el set point, si antes tu peso de set point era 50, tu cuerpo funcionaba con 50 kilos, después con 60, después con 65 mm, y así sucesivamente. Y esos son este tipo de pacientes que si llevas consulta nutricional, tú sabes de qué te hablo, que claro. va al lugar que a través de los, cada año, cada 2 años, cada 5 años suben 10 kilos. Mm. Entonces, ese es el peso de set point y es por eso que las dietas no son funcionales. Sí, no funciona A claramente. corto plazo sí, a Mm, corto plazo sí. El problema es a largo plazo. Revisen cualquier evidencia científica, a largo plazo siempre tienden a subir cualquier tipo de dieta. mm. Ujú. Sí, pero creo que nos cuesta mucho, ¿no? Como revisar esto y ver el largo plazo, porque siempre vemos como la parte del corto plazo y bueno, ¿no? Entramos en un debate más grande, no bueno, pero la gente tiene obesidad y la grasa es mala para la salud y entramos en Pero todo ese si te discurso. fijas, es contradictorio. Increíble, sí, sí, claro, o sea, no en todos los casos, pero la grasa puede dar cuestiones inflamatorias que pueden llevar a detonarte alguna enfermedad. Pero, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Porque Mm, si le vuelvo a restringir, a dar otra dieta restrictiva, a los 2 años va a volver a subir más. Entonces, está mucho más enfermo de al inicio de tu dieta. De hecho, hay un estudio importantísimo en donde dice que tienes 73% más posibilidades de generar diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, si tienes este ciclo de dieta de restricción y tu set point va o sea, el efecto rebote que si nunca hubieras bajado de peso. mm, claro. 73%, si no me equivoco, más posibilidades que si nunca hubieras bajado de peso. Entonces, no me crean a mí, no, o sea, ¿qué Sí, es que no es hacemos? algo que nosotras digamos, creo que también eso es cuando alguien se la agarra con estos abordajes, es como, bueno, no lo inventamos nosotras, sí lo promovemos o lo difundimos, pero me parece que es interesante. Yo creo que igual lo más desafiante después es, más allá de cambiar y de construir el abordaje, es en consulta cuando la gente viene y te dice, pero yo quiero bajar de peso. Quería pedirte así si nos, a ver qué nos puedes aportar vos de que cuando estas personas que vienen al consultorio y que quizás desde la clínica capaz no saben exactamente tu abordaje y te dicen, no, bueno, pero yo quiero bajar de peso, ¿cómo uno podría responder frente a eso? ¿O qué haces vos hoy en día en esas situaciones? Complicadísimo, ¿eh? Me Porque acabas de dar parece en que el los, punto ¿viste? Pero importante. porque parece que uno los quiere convencer. Yo digo, no tengo la respuesta tampoco porque a mí me cuesta mucho, si bien trato de comunicar y hacer un montón, tengo un montón de herramientas, siempre está el desafío de que quiero, como que quiero convencerlo de que la cultura de dieta está mal y a veces es complejo. Mira, es muy complicado porque hasta yo quiero bajar de peso. ¿Sabes por qué? Porque la gente trata mejor a las personas que son delgadas. Es algo que la sociedad tiene. Entonces, si tú luchas, quieres luchar contra la corriente y convencerlos que perder peso no es la panacea y que no es la solución, nunca, o sea, no funciona, no funciona, porque si somos totalmente honestos, todo mundo queremos bajar de peso, porque Claro. tenemos muchos más privilegios cuando eres delgado que cuando no lo eres, cuando tienes cuadritos que cuando no tienes cuadritos, Sí. empezando por ahí, ¿no? Mm, Entonces, uno de los trabajos que hago es identificar por qué quieres bajar de peso. Y cuando estabas en ese peso, ¿cómo estaba tu salud? Y entonces busco herramientas o cuestiones en salud que sí mm, puedo cambiar en este momento de mi consulta. Sueño, metabolismo, defecación, saciedad, variabilidad, cosas que sean tangibles y que lo puedan notar ujú. al principio, O sea, ¿no? validar la pesa, las ganas de, o sea, sería esto, ¿no? Como validar las ganas de querer descender de peso, porque digo, esto que decís nos pasa a todos, pero Claro, ir por otro lado, o sea, es complejo a veces, porque es como, bueno, listo, no es que estoy complejísimo. en contra de que quieras bajar de peso, pero no vayamos a pos de ese objetivo. A ver, la salud integral es una ¿Por necesidad, qué ¿no? De vienes poder. aquí? ¿Por qué vienes aquí? No, porque gastritis, fascinante, diabetes, que esto llega mucho y ojo, porque los diabetes, yo también soy especialista en diabetes. Entonces, diabetes es una de las enfermedades que más restricción tienen. Mm,
y que desarrollan atracones así. Entonces, ojo si te dedicas a la diabetes. Entonces, increíble. ¿Cuáles son tus objetivos reales aquí conmigo? Vamos a poner primero en plano. Bueno, normalizar mi insulina, fascinante. Vamos a ver, entonces, esto vamos a hacer, eh, agregar, no quitar, importante. Cuando ellos ya no se sienten en este modelo de restricción, ¡oh!, empiezan a confiar en ti. Y mm, cuando ven que aún así comiendo normal, que no les quitaste absolutamente nada, que incluso les pusiste más comida, mm, y aún así el paciente empieza a tener resultados en sus analíticas, empieza la historia. claro. Claro, claro. Como que no ir, a ver, yo no siento que uno le esté mintiendo al paciente, pero o sea, no va en No, contra, pero tampoco va a favorecer estos planes restrictivos. no, y no le prometes algo que no va a pasar, porque muchas veces se ha Mm, sucedido que empiezas a regularizarles, a integrar, incluso comiendo más, mm. y empiezan a bajar de peso. Mm, fascinante, no era mi intención. Otras empiezan a subir, otras se quedan igual. ¿Sabes? Yo no les puedo prometer nunca a un paciente cómo va a Bueno, reaccionar le su peso. decís eso, que no le podés prometer un descenso de peso particular y por qué quiere bajar de peso. A veces también la Tú gente puedes- dice, yo quiero bajar, perdón, digo, cuando uno dice que quiero bajar de peso y te dicen, ¿por qué? Porque estoy gorda, porque me siento incómoda. Bueno, realmente, ¿por qué querés bajar? O sea, ¿qué es lo que te sucede Exacto. que gatilló eso? No, y enseñarlos que es sentirte gorda no es un sentimiento. Es una reacción oculta tras un sentimiento. Muchas veces sentirte gorda tiene que ver con sentirte invalidada, poco vista, invisible, insuficiente, avergonzada. Claro. Eso es lo que la traducción de lo cuando viene tu paciente a decirte me siento gorda. Sí, o Y es, amigas. y es mucho más profundo y mucho más funcional que empieces a trabajar la raíz del problema. Mm, Bajar de peso nunca va a ser la solución, porque la mayoría de nuestros pacientes llegan por un problema emocional, porque quieren sentirse lo que la delgadez les prometió, mm. ¿no? Sí, bueno, me parece súper interesante. Creo que para ir cerrando, nada, que estén atentos a nuestra masterclass, que me parece interesante, ¿no? Cómo hacer esta alianza internacional y poder seguir previniendo, ¿no? Como el potenciar el desarrollo de las conductas restrictivas y los trastornos de la conducta alimentaria desde nuestra profesión. Y quería y que invitar a que conozcan el perfil de Susi también, le vamos a dejar sus redes sociales en la descripción. Quería hacerte las preguntas típicas de Nutriciosa. ¿Qué tenés para aportarnos hoy sobre qué le dirías a una nutricionista? Dios, es que muchas cosas. Es que todo lo que platicamos hace rato, em, que somos, que somos una, con la entrevista que me hiciste inicialmente, que somos una profesión importante. Esto veo que cada vez, ¿no? Nutris se sienten como chiquitos, también porque nuestros médicos y así tratan de bajarnos. Somos una profesión sumamente importante. Eh, el saber el funcionamiento del cuerpo y cómo la gasolina, que son los alimentos, actúan en el cuerpo, es maravilloso. Y eso lo Mm, sabemos, ¿sabes? Utilicémonos al bien en mm, cómo realmente eh, puede ejercer hacia la salud. También sí, recordar que la salud no solo son los alimentos, porque también pasamos de sentirnos poquito a sentirnos que la nutrición es absolutamente todo el aspecto de la salud y no lo es. La sí. salud social existe, la salud mental, ¿no? Importante también. Mm, Em, y bueno, destacar que los nutriólogos sería importante que nos actualizáramos acerca del metabolismo del metabolismo de la restricción, de cómo actúa la restricción ok. en, en, en los organismos. Eso creo que sería un parteaguas importante y créeme que si empiezas a investigar de eso, se te va a volar la mente y vas a hacer muchísimo bien a tus pacientes. Mm. Creo que esas cosas. Bien, ¿y qué crees que necesita, o sea, yendo a algo más macro, como qué necesita el mundo de la nutrición hoy en día?
una clase de, si yo tuviera una varita mágica, te prometo que de salud en todas las tallas, porque no nada Mm, más es como, "Sí, los gordos importamos". No, no, no. O sea, de que cómo, si el paciente aún no pudiera bajar de peso, cómo yo puedo aportar la salud de este individuo. mm, ¿Cómo puedo generar salud real, tangible, a largo plazo a un individuo? Eso creo que mm, sería importantísimo en lugar de ser una carrera enfocada en el peso. claro. Eh, y que habláramos un poquito de los trastornos alimenticios, que bueno, que ya sabes que me apasionan, pero una carrera de trastorno, una materia larga y Sí, tendida del comportamiento alimentario dañino, sería sí. como la clave del éxito. Sí, y no esperar, ¿no? Que la persona baje de peso para darle recomendaciones sobre salud. En realidad también eso, ¿qué pasa con esto? Si uno hablaría, si abordaría diversidad, es como que no es solamente, bueno, baja de peso y ya, comiendo X cosas, sino qué haces hoy con tu salud, más allá del peso que tenga la persona. Exacto. Bien. Bueno, gracias, Susi. Esto fue todo, así que fue otro episodio.